a meterme por aquí. Hola, hola. Vamos a ver, esperar que se vayan conectando. ¿Cómo están? Ay, me encanta. Ay, hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anita Bella? Déjenme que estoy conectándome por aquí por el Facebook. Denme un segundillo, un momentito, porfa. Ok, muy bien, ya está. Ya está. Muy buenas tardes todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que nos estamos brindando para tener un poco más de esa conciencia de responsabilidad y permitirnos tener un poco esa libertad mental para poder liderar nuestra mente, nuestros pensamientos y lograr esos objetivos que nos acerquen cada día más al placer, al amor, a la comprensión. ¿Cómo están todos y todas? Ay, qué bien verlos por aquí. Me da mucha risa, Auri. Perrito caliente o que no. Hoy no hay porque fueron el viernes. El viernes estuvimos viernes de perro caliente, así que hoy no. Hoy no. Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, un saludo para ti, para tu familia allá en Colombia o en cualquier parte del mundo donde se encuentren ahora mismo. Bienvenidos, gracias por estar acá, por brindarse este espacio. Realmente es importantísimo que nos estemos dando estos espacios para despejarnos un poco del tema de pensar en la situación, aprovechar el tiempo también en adquirir información de valor. Y pues me agrada muchísimo verlos por acá. Esperen que se me cayó el lápiz por si tengo algo que apuntar de lo que ustedes me vayan diciendo. Hola Paqui, ¿cómo estás? Un beso, bella, bienvenida aquí acá, bienvenida. Está por aquí Anita, Auris, está Ronnie, está Paqui y bueno, pues ya se irán conectando. Es que aquí tengo un poquito de... Esto suena escandaloso. Y el tema que les traigo hoy es un tema muy interesante. Es un tema que es sobre dice, polaridad o resonancia. Y un tema que tiene que ver mucho con esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos acerca de lo que nos sucede, de lo que atraemos. Y muy está en auge lo que es el tema de la atracción, de la energía y todas esas cosas. Y bueno, pues aquí tiene un poco que ver todo, pero desde otro punto de vista. Recuérdate que todo lo que te digo, pues y lo que te comento. Hola Rosa, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, gracias por estar acá, chicas. Un besote para allá, para mis chicas de Venezuela también. Y de España, las que están acá. Sí, pues les comento pues que es muy importante abordar estos temas porque muchas veces tanta información a veces también no nos llegan a confundir y no sabemos muchas veces por dónde tenemos que tomar una dirección adecuada, pues, y recordando que todos estos temas es para nosotros tener ese bienestar, tanto físico como mental, y que nos aporte para estar en este mundo de forma más agradable, más placentera, poder lograr nuestros objetivos. Y también tiene que ver con lo que nosotros, voy a quitarle el volumen aquí a esto de lo que me va llegando porque si no, no me van a dejar tranquila. Listo. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace unas semanas pasadas. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Me encanta verte por acá, que nos aporta bastante también. Que era acerca de lo que estaba en tu exterior refleja tu interior. Y también tiene que ver con eso, pues retomando un poco
esos 4 niveles de los que habíamos hablado, pues, y entre ellos se encontraba lo que era esa polaridad, que muchos me preguntaban, pero ¿cómo yo distingo cuando, cuando es de una forma que me hace semejanza, que la vimos en el último conversatorio, y cuando distingo cuando es una polaridad? Y de eso también vamos a hablar un poco hoy. Y pues retomando un poco, quería hacerles el recordatorio acerca de lo que habíamos conversado, que habíamos, ¿cómo les puedo decir para que me comprendan un poquito mejor? Perdón, que me explique yo un poquito mejor. Es sobre todos esos asuntos, situaciones, personas que muchas veces están y llegan a nuestra vida y por alguna razón X o Y, pues confrontan nuestras creencias y nuestra manera de ver el mundo. ¿Qué sucede? Pues que nos están mostrando un opuesto a lo que realmente somos cada uno de nosotros. Y parte de esto también, pues, les había asignado a muchas de las chicas unas actividades que hicieran para que pudieran ver cuáles eran sus niveles de acuerdo a lo que reflejaba ese exterior. Y bueno, pues en función a ello tenemos que la polaridad nos está mostrando ese opuesto que muchas veces viene siendo lo que nos hace falta incorporar en nosotros, pero también lo que muchas veces tenemos que quitar o tenemos que balancear. Recuérdense que cuando hablamos de polaridad hablamos de extremos. Y si bien es cierto, nosotros desde muy chicos nos han enseñado a distinguir en esas bases lo que es el extremo u otro extremo, lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo, lo negro, lo blanco, la noche, el día. Y en eso pues nosotros hemos basado muchas de nuestras creencias. Y esto interfiere en nuestras relaciones, sí, esto interfiere en nuestras relaciones, por supuesto. Hola Jorge Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bella, guapa. Cualquier duda, pregunta, me lo van apuntando por allí que voy tomando nota. Sí, también tiene que ver mucho con el ego, Patricia, por supuesto. El ego es uno de los principales generadores de esas distorsiones que nos hacen meternos en una dualidad, y que es la dualidad del mundo que nos está separando de los unos y de los otros. Y pues sí, eso sin duda, Patricia. Qué bueno, sí, mío también, pero todavía no hemos entrado allí del todo, ¿sabes? Todavía no hemos entrado allí del todo, vamos poco a poco. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido, Rubén, bienvenido. Entonces, pues fíjense que es importante tener en cuenta que cuando nosotros nos encontramos en estas dualidades que nos trae la polaridad, pues nos generan muchas veces conflictos, y más que esos conflictos internos que tenemos en cuanto a esas creencias que nos vamos formando de acuerdo a eso, pues esto va generando en nuestra realidad distorsiones. Entonces vamos argumentando esas creencias, las vamos reforzando y nos sentimos a veces que estamos en un caos del cual no podemos salir, nos sentimos mal, decimos que la vida es muy, muy dolorosa. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, Daniel, Rosemary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tan bello. Ay, tan bellos todos. Y pues si todo esto tiene que ver con lo que nosotros a lo largo de nuestras vidas pues hemos ido formando, y en función a esas convicciones que tenemos de lo que creemos que es nuestra realidad. Y digo que creemos porque no es tan del todo cierta como muchas veces solemos pensarlo. Recuerden que cada uno es un mundo. Cada uno tiene unas perspectivas y unas creencias diferentes, y para lo que a uno significa unas posibilidades, tal vez para otros no, o viceversa. Es así, pues, es esto, y esto funciona ¿en qué medida? En la medida en que nosotros vamos generando
esos pensamientos y los vamos afirmando con nuestras vivencias. Y entonces esto genera como ese círculo en el que nosotros nos vamos transitando con cada una de esas experiencias, con cada una de esas vivencias y situaciones que muchas veces suelen ser para muchos los acercan al placer, pero para otros a las áreas de dolor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nuestras creencias conforman el 95% de nuestras decisiones y por supuesto de nuestros resultados. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿son placenteros los resultados que yo estoy obteniendo? Entonces, pues, dependiendo de tu vida, pues tú te contestas sí o te contestas no. A ver qué dice Patricia por acá. Nos vamos identificando con esas creencias y eso es lo peor. Sí, Patricia, totalmente, así es. Nos vamos identificando con esas creencias y a partir de esas creencias que conforman ese 95% de nuestras decisiones es que se generan esos resultados que muchas veces los llamamos resultados dolorosos. Pero que no es más que ese reflejo que estoy obteniendo de ese interior que yo estoy proyectando. Entonces ahí vienen esos llamados malestares, el tema del desgane, del victimismo, de la rebeldía, de la ira, del rencor, de la falta de perdón y un montón de emociones y situaciones que suelen ser no tan placenteras como quisiéramos, ¿bien? Entonces, la polaridad nos lleva a estar en una situación de que solo mi realidad es verdadera y muchas veces no estimo la realidad del otro. Pero ¿qué me está trayendo a mí esta polaridad? Me está trayendo información que muchas veces es de lo que yo carezco o de lo que yo tengo, por supuesto, de más. Y la vida debe ser un equilibrio, porque los polos me están diciendo a mí o sí o no, pero ¿y qué pasa con ese medio, con ese trayecto? Recuérdate que el amor no es absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes grados de amor, porque usted no ama a su hija igual que ama a su marido o a su hija igual que ama a su esposa. O el amor que siente por un amigo o por una amiga no es igual. Quiere decir que esto tiene diferentes grados. O fíjese usted lo que le ha pasado a muchas personas. Un día aman a una persona y otro día lo odian completamente. Entonces significa que tuvo que haber pasado una escala para poder llegar de un extremo a otro. Entonces, lo que está de un polo a otro, ese trayecto, son esas infinitas posibilidades que nosotros podemos traer a nuestras vidas para hacerlas muchísimo mejor. A ver, dice Patricia acá, nos vamos identificando con esas creencias, ¿sí? Hola Mari, el internet me falla mucho, este video se puede ver en YouTube. Sí, Dani, sí se puede ver en YouTube o lo puedes ver también por el Face, ¿vale? Cualquier cosa me escribes que yo te envío la dirección para que lo puedas ver completo, ¿vale? Así que bueno, tranquila, no te preocupes. Dice Rubén, ¿no? Que Simón Rodríguez lo identificaba como estructuras mentales. Por supuesto, y sí, Rubén, esas son estructuras mentales. Esos esquemas, ¿verdad? Forman un modelo de tu creencia global que se llama el metamodelo. Esas son estructuras mentales. Así es, tú estás estructurado de esa manera de acuerdo a tus creencias. Muchas veces la información que te viene del medio tiene que ver con esas creencias que ya los vamos a ver por qué razón y entonces pues compatibilizan y se forman situaciones. Tú le haces reflejo a unos y unos te hacen reflejo a ti. O sea que todo el tiempo estamos enfrentándonos con ese espejo de la vida
y que bendecido es porque nos está dando es información. A veces vemos ese polo como algo tan negativo y no vemos esa bendición, se nos hace difícil. ¿Pero por qué se nos hace difícil verlo? Porque por supuesto nosotros en esas estructuras, en esos esquemas mentales, están condicionados por creencias. Es decir, nosotros tenemos una convicción de lo que creemos y así pues transitamos en la vida con caminos muchas veces no placenteros, es decir, que nos alejan del placer y nos acercan más a las áreas de dolor. Y en esto, pues, nuestro sistema está respondiendo desde una manera neuroquímica y tiene por supuesto resultados fisiológicos que nos afectan, sí, nos afectan bastante y lo primero que nos afectan es ese sistema inmunológico que necesitamos todos y que esto se los vengo repitiendo pues desde el primer día de mis encuentros. Básicamente la necesidad es porque necesitamos tener ese refuerzo físico, pero ¿a través de qué? A través de nuestras mentes. Y pues esto es la grandiosidad que nos permite a nosotros reconocernos con ese poder magnífico e ilimitado que tenemos de nuestros pensamientos. Muchas veces estos pensamientos vienen condicionados con esas creencias y por supuesto pues esto no nos deja a nosotros poder ver esas posibilidades que están en el camino para llegar al otro extremo. Fíjese, un sencillo ejemplo es cuando tenemos frío. ¿Qué hacemos cuando tenemos frío? Nos arropamos. ¿Por qué? Porque entonces así empezamos a tener calor, es decir, nos vamos de un extremo a otro, pero desde una forma de grados. Quiere decir que no existe una determinación absoluta de la realidad, lo que significa que esto es tan cambiante como que todo, por supuesto, está en movimiento y aquí entramos en la impermanencia, es decir, nada permanece eternamente en tu vida física aquí para siempre. Bien. Hola Marina, ¿qué tal? Saludos Marina Bella. Bienvenida Marina, qué bueno verte chiquilla, qué bueno verte. Entonces, pues, básicamente nosotros tenemos que es apropiarnos del conocimiento y empezar a actuar desde el observador. Cuando nosotros empezamos a actuar desde el observador y ver por qué y para qué me pasa lo que me pasa. Entonces, esa es una pregunta clave, una pregunta poderosa que nos tenemos que hacer nosotros cada vez que nos encontramos ante situaciones. Por ejemplo, ¿por qué está pasando lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial y para qué está pasando ahora mismo lo que está pasando a nivel mundial? ¿Para qué me está pasando esto a mí? Porque cada uno tiene una visión, una vida totalmente diferente. Aunque estemos viviendo la misma situación, lo vemos desde perspectivas diferentes. Mientras unos ven posibilidades, a lo mejor otros ven como el fin del mundo. Pero cuando hablamos de en términos del fin del mundo y de empezar a gestionar nuestra capacidad en función a esos términos, en función a profecía, entonces desde allí estamos actuando desde un punto de nuestro cerebro reptiliano, que es ese cerebro que nos está protegiendo. O sea, es decir, actuando allí el miedo para protegernos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. ¿Por qué? Porque eso por supuesto nos está colocando en un polo de nuestra vida muy distinto a la realidad. Bien, existe una realidad, por supuesto, que está afectando en ciertas áreas de nuestras vidas, hay una coyuntura y nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque eso es lo que nos está diciendo toda esta experiencia. Entonces, ¿de qué lado de la polaridad te encuentras tú o cómo tú lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la situación? Si la estás viendo desde una manera muy, muy, muy negativa, entonces recuérdate que existe
un polo positivo en el cual tú tienes que irte desplazando hasta allí y ver ese grado de posibilidades que se encuentran en ese camino. Y entonces sí vas a bajar un poco ese malestar y vas a tener más quietud. Y todo así es en tu vida. Cuando te encuentras con una persona que digamos es totalmente distinta a lo que tú eres, entonces allí tienes una polaridad. Allí se te está aplicando esa ley del espejo de la cual estuvimos conversando y que tú tienes la posibilidad de verte. Y lo maravilloso de esto es que por supuesto esto te está dando a ti información para que actúes, para que acciones y no te quedes solamente en un lado de ese polo. ¿Qué tal, Ana Paredes? ¿Cómo estás, mi amor? Entras y sales, pero no importa, no importa. Función a esto, pues tú te ves en lo positivo o en lo negativo o en el dolor o en el placer, pero y entonces nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasa con el centro? ¿Será que nos podemos dirigir hacia el centro? Y esto mucho tiene que ver con esas discordias familiares que se están dando ahorita en las parejas con este confinamiento. Tú te tienes que preguntar, uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera, porque es que nadie va a pensar como tú. Tú eres una persona y no lo cambias, no cambias al otro. La única manera de que todo cambie a tu alrededor es que tú cambies y eso se ve en tu contexto. Porque cuando tú piensas de una forma, tienes unos resultados y esos resultados, por supuesto, tienen que ver con todo tu contexto. Si lo cambias y lo haces diferente, entonces es buscar ese miedo, ese medio de esa polaridad y vivir desde un punto de vista más equilibrada. ¿Qué tal? Hola, Eric Mar, que te estás incorporando por acá. Entonces, tus creencias van a depender también y tu vida de todo lo que tú vives y cómo lo juzgas, cómo tú estás haciendo esa crítica o ese crítico también interno. Eso tiene que ver mucho con esos resultados que tú vas a obtener. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces estás en un plan de que pobrecita yo, pobrecito yo. ¿Y qué pasa? No estás viendo al otro tampoco. Y tienes que preguntarte en qué momento yo estando siendo la crítica, yo he estado siendo la que juzgo o el que juzgo, porque todo lo que tú pienses, hagas, digas en tu mente y a otros va a tener un resultado. Lo quieras o no, va a ser así. Que tú a veces dices, ay, es que yo no he hecho esto, es que yo no hago nada. No, pues sí, en algún momento sí, tienes que analizarte, tienes que volver atrás y tienes que pensar en las diferentes situaciones en las que tú has tenido diferentes tipos de pensamiento. A veces te encuentras con personas que tienen comportamientos muy dolorosos que te afectan, entonces te muestran un lado totalmente distinto a lo que tú no eres. ¿Qué sucede? Allí entonces es que tú tienes que decir, bueno, cuando yo he traído esta situación, porque esta situación si se me está reflejando, pues entonces quiere decir que tiene que ver con algo que yo en algún momento pensé, dije, escuché y lo acepté como una creencia para mi vida y me convencí totalmente de eso. Entonces todo depende de tus pensamientos y recuerda que tus pensamientos tienen unas emociones, unos comportamientos y tienen unos resultados. Tú lo que tienes que ver y decir cuáles son los resultados que yo estoy obteniendo. ¿Esos resultados me están haciendo felices o no me están haciendo feliz? Y entonces ahí ve en qué parte de esos polos tú te encuentras. ¿Cómo eres contigo? ¿Eres esa persona perfeccionista? ¿Eres esa persona crítica? ¿Eres esa persona que todo lo juzga? ¿Eres esa persona o que teme emitir alguna opinión? ¿O eres esa persona que constantemente está hablando sin parar? Entonces, ¿en qué lado estás tú y qué es lo que el otro te está mostrando? Bien, muchas veces cuando
están personas ante nosotros, la pareja es uno de nuestros mayores maestros porque es el espejo más apropiado que tenemos nosotros y que hemos elegido para poder ver todo nuestras sombras y nuestras polaridades. Y allí nos podemos dar cuenta desde qué área estoy funcionando yo y hacia dónde me puedo mover. Entonces me está dando es dato, información, porque todo es dato y todo es información. Lo que tú tienes que hacer es verlo desde el observador que tú eres. Por supuesto, cada vez que tú tienes esos pensamientos, tienes emociones, tienes comportamientos, tienes resultados, es más, en los emociones, en los pensamientos, ya tú tienes, por decirlo así, una energía vibratoria, y esa energía vibratoria que se va a expandir igual como una energía cuando estás molesto o cuando estás feliz, va a hacer que otras energías similares empiecen también a movilizarse y como imanes atraerse. A eso es lo que le llamamos esa resonancia. Cuando alguien dice algo que de pronto dijo una palabra y llamó tu atención, entonces allí hay una resonancia. Entonces la pregunta es, ¿esto que yo vivo es una polaridad o es resonancia? O simplemente la polaridad es una resonancia en sí. A ver si me he dado a entender con esto de la resonancia. Contéstenme por acá si sí o si no. Los que están aquí en el Instagram y los que están por aquí por el Face también. A ver. A ver. Como que como que se quedaron dormidos. Como que se quedaron dormidos. Ok. Ok, ¿aún tienes duda en qué? ¿En lo de la polaridad o en lo de la resonancia? Cuéntame. Cuéntame, Auris. Pues mira, eh, Auris, te cuento. Vamos a buscar el ejemplo que es más facilito. El ejemplo más facilito. Tú estás en una habitación y en la habitación tienes dos, tienes dos guitarras, ¿ok? Tienes dos guitarras. Tú agarras una y pues empiezas a tocar una nota con una cuerda, ¿ok? La otra guitarra que tú no has tomado y que está colgada, si te fijas, cuando empieza esa vibración, cuando empieza el sonido, que es una vibración, esa otra de la que está colgada, aun cuando no la toques, empieza a vibrar, empieza a sonar. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un pensamiento, bien sea de felicidad, de gratitud, y estoy en un sitio, en donde sea que yo esté, ¿verdad? Eso va a emitir un campo de resonancia. Ese campo de resonancia que emite, ¿verdad? Empieza como un imán a unirse con otros campos que tengan esa misma resonancia, aun cuando no estén conmigo.
Es decir, que hay otras personas que también están teniendo pensamientos y emociones de felicidad, de tristeza, de ira, dependiendo. Y si yo tengo también pensamientos y emociones de felicidad, de tristeza y de ira, va a tener una resonancia con ese otro campo. Y entonces se van a traer, se van a traer. ¿Qué sucede? Que mi situación actual y todo lo que me acontece es atraída porque está resonando con mi mismo campo en el cual mis pensamientos, mis emociones están resonando. Bien, entonces aquí es donde entra el ejemplo de la polaridad. Cuando esa otra persona me está mostrando aquello que a mí no me agrada y que me es doloroso, significa que yo en mi interior estoy teniendo algunos pensamientos, bien sea de temor, de ira, de miedo o de felicidad, porque se me está presentando esa otra persona o situación que me lo está mostrando. Quiere decir que está resonando conmigo. De lo contrario, yo no estaría viviendo esa situación ni estaría conociendo a esa persona. Bien. A ver, dice Rubén, generar energía es un sentido positivo o negativo de forma empática, valorando nuestro entorno. Bueno, yo no diría que sea negativo o positivo. Eso depende de la creencia que cada uno tenga. Para ti está bien, positivo o negativo. Por ejemplo, para mí no es ni positivo ni negativo, ni es malo ni bueno. Simplemente es una situación que se me está mostrando. Bien. Para otro puede ser, Rubén, que sea malo o bueno, positivo o negativo, claro oscuro, luces y sombras. Bien. Y para la mayoría de las personas que lo conocen así, bueno, sí, se lo podemos explicar así. Hola, Ana. Entonces, ¿ambas van de la mano? Sí, ambas van de la mano. Y eso es uno de los regalos que yo les traigo hoy porque así nos vamos reconociendo dónde es que nosotros estamos, en qué punto estamos nosotros. Entonces, lo que se me presenta, aun cuando es doloroso, está resonando conmigo. Quiere decir que ahí hay algo que yo tengo que trabajar, que yo tengo que ver, que yo tengo que incorporar o yo tengo que expandir. Bien, bien, por supuesto. Entonces ahí está, significa que cuando yo estoy en carencia, y esto es uno de los ejemplos también muy conocidos, quiere decir que esa situación que se me está presentando porque no tengo empleo, porque no tengo comida, es que está resonando con lo que yo estoy pensando y con lo que yo estoy sintiendo. Solo así es porque se me ha presentado. Desde otro punto de vista no se me hubiese presentado. Fíjense, conocemos muchas personas que de pronto tienen mucho dinero y entonces tenemos una creencia. Las personas que tienen dinero les llega más dinero. ¿Pero por qué? Porque tienen una resonancia en función a eso y esto tiene que ver con la creencia, con lo que resuena y por supuesto con lo que vive. Entonces esta persona en lo que es la polaridad se mantiene fluctuando porque ha conseguido un equilibrio de un lado a otro y puede ir en esas diferentes escalas y gradientes que tiene la polaridad. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Al conocer esto, pues entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esta información y empezar a ¿qué? A gestionar todos estos pensamientos, todas estas emociones en lo que queremos que se nos presente. Otro ejemplo, que me entró una llamada. Otro ejemplo de ello es cuando tú te sientes mal físicamente. Cuando tú te sientes mal físicamente, allí hay una polaridad. Tú conoces el estado de bienestar y conoces el estado de malestar. Para que conozcas el estado de bienestar, tuviste que haber conocido el estado de malestar. Entonces, ¿qué sucede? Tú allí, ¿qué estás haciendo? Tuviste una resonancia,
¿ok? En un campo de tus pensamientos que al no observarlos, no experimentarlos, no hacerte consciente de ello y no expresarlo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a expresarse a través de tu cuerpo. Entonces tú dices allí, bueno, ¿con qué es lo que yo estoy resonando que me estoy sintiendo mal? Recuérdate que desde un principio te lo dije en los videos anteriores, tus pensamientos afectan todo tu sistema y afectan, por supuesto, tu sistema inmunológico, tu malestar y tu bienestar. Así de sencillo. A ver qué dice por aquí Erigma. Lo que tú piensas en tu interior es lo que vas a vivir. Sí, posiblemente, Erigmar, tú estás viviendo hoy mismo lo que has pensado muchas veces en tiempos anteriores o lo que tú querías vivir. Y básicamente es así. Entonces, ¿de qué depende que tú en un futuro vivas de una manera más placentera? De lo que tú hoy empieces a hacer, a trabajar con tu mente, a cambiar esos esquemas mentales y por supuesto lo que son esas creencias limitantes que no las vamos a ver hoy, las vamos a ver más adelante porque esto sí que es bastante interesante y complejo. A ver, dice Rubén, por eso se habla de personas bipolar maruchina. Pudiera ser, pero eso ya eso entra en lo que son los conocidos trastornos psicológicos que están supervisados por la psiquiatría. Bien. Pero no es lo mismo eso que tú estás diciendo, Rubén, que estados de ánimo o el humor que tengan las personas o su carácter. O sea, todo eso no lo vamos a decir desde una manera deliberada e irresponsable de decir, no, eso es bipolaridad, no, porque eso es un trastorno y muchas veces pues no tiene nada que ver con el neuroticismo de las personas que cambian de un humor a otro humor. Bien, yo hoy puedo estar alegre, mañana puedo estar triste y eso va a depender también de esas creencias que yo tenga, pero no tiene nada que ver con el trastorno. Aunque mis desequilibrios sí me pueden llevar a tener un trastorno como ese. Hola Lauris, ¿cómo estás? Bienvenido, chiquillo. Tienes Pau Pau porque no has asistido anteriormente. Entonces, pues, me lo he traducido acorde, me han comprendido, me he explicado. Pregunto desde todo ángulo, por si acaso. Ok, pendiente con lo que piensas, porque recuérdate que lo que tú piensas y sientes, emites vibraciones, entras en un campo de resonancia y atraes campos de resonancia semejantes. ¿Bien? ¿Cómo evitamos esto? Primero que pensar no podemos evitarlo, pero sí elegir qué tipos de pensamientos vamos a tener, eso sí lo podemos elegir, podemos trabajarlo, podemos ejercitarlo. Recuérdate que así como ejercitas tu cuerpo, también ejercitamos nuestra mentalidad. Así como nos alimentamos bien, así también nos alimentamos de pensamientos para que se pueda nutrir todo esto y entonces tener niveles de resonancia que sean más adaptativos y que nos lleven más a esas zonas de placer. Bien. Y quiero que lo tengas muy en cuenta porque así como alguna otra persona está resonando en un nivel X que a veces no es muy adaptativo, es decir, que para nosotros no es placentero, muchas veces solo con mis pensamientos y esas emociones que yo tengo acerca de lo que estoy pensando, entonces como un imancito me dirijo hacia esas personas y hacia esa situación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar? Yo tengo que cuidar lo que yo llevo aquí, en esta cajita, aquí. Yo tengo que cuidar eso, porque es lo único que tú tienes poderes de elegir.
Situaciones se te van a presentar y tú ves si te quedas resonando o no te quedas resonando con eso. Tú ves si aplicas esa ley de polaridad y empiezas a movilizarte en sus diferentes grados o quedarte solamente allí, en un estado. Acuérdate que existen diferentes posibilidades y el que tú no veas las posibilidades es tu responsabilidad. El que tú estés en una situación X es también tu responsabilidad, porque existe muchísima información que te puede ayudar a salir de esos campos de resonancia que para ti no son agradables o no son placenteros. Entonces fíjate, el miedo que tiene un nivel de resonancia bastante alto, y que ya sabes que tiene diferentes grados, entonces tienes que tener muchísimo cuidado cómo tú lo estás gestionando. Y si quieres aprender cómo gestionarlo, bueno, ve los videos anteriores también para que te ayuden un poquito a gestionar el miedo. ¿Qué pasa con el amor? El amor tiene una alta vibración, la alegría tiene una alta vibración, la gratitud, y todo eso que te lleva a niveles de confianza, a niveles de seguridad. Y si te pones a ver, también tiene sus gradientes. Hay personas y situaciones en las que tú te sientes seguras y seguro, y hay situaciones en las que no, con unas más y con otras menos. Entonces significa que sí existe un talante donde vemos los diferentes grados o niveles, y eso lo sentimos. ¿Qué sucede con esto cuando nosotros lo sentimos? Entonces allí donde tú tienes que explorar qué es lo que tú sientes y tener conciencia y decir qué es lo que yo estoy sintiendo, porque sabemos que todas las emociones que son esas emociones que no, que como el miedo y esas gradientes del miedo muchas veces nos llevan a estados de malestares cuando son sostenidas por mucho tiempo. Recuérdate que habíamos hablado que el miedo no es que sea negativo ni sea malo, sino que simplemente es un mecanismo de adaptabilidad, de supervivencia, ¿vale? Y que en ese sentido nosotros tenemos que decir, bueno, y la ira también, y la tristeza también. Lo que no es adaptativo es que tú te mantengas en un estado de miedo constante, en un estado de ira constante o en un estado de tristeza constante. Porque allí sí vienen todos esos malestares físicos y mentales que hay para volver, de verdad que sí, es bastante mal, bastante difícil, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, mantenernos en prevención. Mantenernos en prevención y mantenernos en esa área de mantenimiento de nuestros pensamientos. Porque siempre los pensamientos nos van a llegar, nos van a bombardear. Y tenemos que empezar a hacernos partícipes como del observador y decir, bueno, estos pensamientos sí, estos pensamientos no, y empezar a cambiar. Ahora yo te quiero hacer una pregunta en este tema. Ya sabes que va de la mano la resonancia con la polaridad, porque con lo que se te está presentando en tu vida es con lo que tú estás resonando, ¿ok? Y cuando es muy diferente a lo que tú eres, que te está mostrando un polo muy opuesto, entonces, ¿cuál es el regalo que te está haciendo? Mi pregunta es, y quiero que me respondas sí o no, por favor, y les voy a dar tiempo. ¿Estás viviendo la vida que tú quieres ahora mismo? Me andan buscando por fase. Bueno, no, ahorita no. ¿Estás viviendo la vida que tú quieres? Esta pregunta a veces es bastante dura, bastante dura. Y también depende donde nos encontremos en estos momentos, en la situación que nos encontremos.
No, a ver, muy bien. Ya salió el primer valiente, sí, dice una por aquí. Lauris dice que no. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima a responder si está viviendo la vida que realmente quiere? A ver, los valientes responden, las valientes responden. Yo sé que es dura, es duro responder esta pregunta, pero ponte la mano en el corazón. A ver, dice por aquí Erikmar, dice no, por aquí Cristian dice que más o menos sí, pero no. Cristian, o es sí o es no, pero no hay más o menos, ¿sabes? No hay más o menos. En este tema de la vida, aquí sí entramos en esa polaridad, o sí o no. A ver, ¿quién más me responde? Otro valiente. A ver, Ana dice que no. Ujú. Ok. Recuerden que esto tiene que ver, esta pregunta es clave, es una pregunta muy, muy poderosa, porque esto tiene que ver con esa resonancia y con esa polaridad. Bien, no tenemos la vida que queremos porque nos encontramos al otro lado del polo. Arimar dice, no, y sí, siento que me faltan cosas, metas personales, entonces no estás viviendo la vida que tú quieres. Así de sencillo. Em, Fíjense, eh, si, otra pregunta poderosa, si en tu vida, ahora mismo, tuvieses todo lo que necesitas para ser lo que tú eres, ¿qué, qué serías o qué harías ahora mismo? Si lo tuvieses todo, ¿qué serías? ¿Serías más feliz? ¿Te comprarías una casa? ¿Tuvieses una novia? ¿Te comprarías un coche, un carro? ¿Tuvieses un hijo, una hija? ¿Qué harías si tuvieras todo? ¿Quién serías? ¿Tuvieras esa vida que quieres? ¿Mm? ¿O no? Ahora, hazte la pregunta. Ujú, sí. Ah, hola, ¿qué tal, guapa? La chica de psicoconducta, bienvenida, mi colega. Claro, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta que te hago, y quiero que, si quieres la respondes por acá, pero quiero más que te la respondas a ti misma, a ti mismo. ¿Qué te está impidiendo tener la vida que tú quieres? ¿Qué te lo impide? Serías una persona plenamente feliz. Bueno, vámonos con Erikmar. ¿Qué te lo impide, Erikmar? ¿Qué te lo está impidiendo? ¿Qué te está impidiendo ser plenamente feliz? Yo sé que no es fácil contestarnos estas preguntas. A veces no tenemos ni la respuesta,
porque a veces no lo sabemos. Pero lo único que me impide realmente conseguir ese estado que yo quiero está aquí. Ni siquiera está en el dinero, ni siquiera está en otra persona, ni siquiera está en los bienes. Pues es que la felicidad no está en otras personas. Eso es lo que sucede cuando entregamos nuestro poder a otro y pensamos que el otro o la otra es el que me va a hacer feliz. Y solo con esa otra persona yo soy feliz. Recuerda que existe una ley de resonancia. Cuando resueno y estoy en un campo y el otro resuena, nos juntamos y muchas veces así formamos una pareja. No es que existe el alma gemela, ni la media naranja, que eso no existe. Bien. A ver, ¿qué me dice Cristian por acá? Dejar a los que quiero más como familia tóxica. Bueno, Cristian, eso es una decisión, ¿vale? Eso simplemente es una decisión que está en ti y que tú tienes que tomar. Porque tú sabes que los que te afectan, si nos vamos a lo que refleja el exterior, te está dando a ti información y te está enseñando algo. ¿Qué es lo que tú todavía no has incorporado en tu experiencia? ¿Qué es lo que tú todavía no has empezado a asumir y aprender de esa situación o de esas personas llamadas tóxicas? Porque si todavía están allí es porque te están enseñando algo. ¿Y cuál es ese tesoro preciado que está escondido y que tú aún no has visto? Esa es la pregunta para ti, Cristian. A ver qué dicen por acá. Bueno, aquí dice Lauri, sanar problemas pasados y vivir en pareja plenamente feliz. Ok, y te digo lo mismo que le dije a Erigmar. Dice Erigmar, principalmente me lo impido en pensar que no puedo. Es entregar, es compartir. No es entregar, es compartir. Es que es eso. Lo que está sucediendo allí es que nosotros muchas veces, y me incluyo, porque yo no he estado exenta de esto y si se los digo es porque lo he vivido, es que entregamos esa felicidad a otro, a otra, a situaciones, a adquisiciones. Y la felicidad no pende de eso, no pende de eso, de ninguna de esas cosas, de una pareja, de estar con... No, porque ese es el ideal que tú estás manteniendo en tu estructura de pensamiento. Esa es tu creencia, esa es la convicción que tú tienes de ese estado de felicidad. Y tu estado de felicidad depende simple y llanamente de ti y de la percepción del mundo y de tus pensamientos. Porque si ya tú sabes que todos los demás vienen a la vida para mostrarnos desde un punto, desde un ángulo diferente al mío personal, lo que yo necesito, lo que yo requiero es aprender de ellos, aprender de la situación y en gratitud. Mi felicidad solamente depende de mí, no depende de mi esposo. Y que comparta mi vida con él está muy bien y es una decisión, es un equipo, es una amistad, es un apoyo, es un marido que está allí. Pero no depende de él mi felicidad, como tampoco depende tu felicidad de nadie. Lo que pasa es que esa es una creencia porque eso es lo que nos han enseñado desde que estamos aquí, desde que nacimos, nos han enseñado eso. Pero no, eso no es así. Eso es una creencia y esa creencia es una creencia muy limitante y nos limita, por supuesto, a apreciarnos, valorarnos como el ser que somos y las posibilidades que tenemos. Soy feliz y quiero compartirlo, me siento completo con pareja. Por eso, porque es que el tema de la media naranja nos hace pensar que necesitamos otro medio, sin saber o darme cuenta que estoy completamente yo, completa, no estoy en mitad, no necesito otra mitad, no la necesito.
A ver, ayudar a otros me hace ser feliz, servir a otra gente, no sé si eso es un tesoro. Sí, Cristian, eso es un tesoro. Eso es un tesoro y tienes que entregarlo, tienes que darlo y tienes que aprovecharlo porque precisamente eso es lo que nos hace expandir y ayudar a que otras personas se hagan más conscientes de lo que realmente son. Eso es un tesoro. A ver, no es entregar, es compartir, me siento completo con pareja, dice Lauri, dice soy feliz, creo que el amor es parte de nosotros. Por supuesto, el amor es parte de nosotros, pero depende cómo estamos viendo el amor. Bien, porque está el amor de pareja, pero está también tu amor. Está el amor sexuado también, pero también existe otro tipo de amor, el amor misericordioso. El amor es parte de nuestras vidas, por supuesto, porque el amor es lo que nos mantiene esta energía de vida y gracias a ello es que se nos presentan todas las diferentes situaciones a las cuales llamamos situaciones negativas o situaciones dolorosas, que no son más que oportunidades para encontrar ese equilibrio amoroso que realmente somos cada uno de nosotros. Bien, sí, me, me hago entender, señor Laures. A ver, muy bien, Cristian, me dice por aquí, por supuesto, sí, Cristian, está muy bien. Está muy bien. No sé si me he explicado, Cristian. Si tienes alguna pregunta por allí del Facebook, por favor, mm, me la colocas allí pues y lo vamos discutiendo entre los dos. Ok, queridos, queridas. Este tema de la polaridad y de la resonancia, de verdad que es un tema bastante de tela marinera, como dicen aquí en España, y pues que nos permite a nosotros observarnos, darnos cuenta en qué, en dónde estoy, en dónde estoy, darme cuenta en qué punto de partida me encuentro y hacia dónde yo me puedo dirigir. Entonces también esto pudiera parecer igual que la resonancia, porque es que estoy resonando con esas situaciones, con esas circunstancias, con esas personas que se presentan en mi vida, tanto de placer como de dolor, porque aquí estamos los dos y aquí están los dos. Recuérdate que nosotros nos movilizamos es hacia lo que es placentero o doloroso, nos alejamos del placer, nos acercamos al dolor o viceversa. Pero en este sentido es que hacemos ese recorrido, en este sentido es que tenemos esas vivencias y en ese sentido es que empezamos a trabajar en nosotros para poder generar esos cambios que necesitamos. Cuando nos damos cuenta de ello, tomamos acción, entonces decimos que entramos en un nivel evolutivo de conciencia totalmente distinto porque empezamos a hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Mi felicidad está a cargo de mí y la felicidad de cada uno. Cuando la entregamos a otro, entonces otorgamos el poder que tenemos. Si se le entregas a otro, ¿qué sucede? Cuando ese otro se va. Entonces allí donde viene ese dolor inmenso de frustración, de desamor, de duelo, de odio, de ira, y empiezas a validar esas creencias que traes y que por supuesto te están funcionando. Y hasta que no las sueltes, vas a seguir vibrando en esa misma onda y vas a seguir atrayendo los que estén vibrando con esa misma onda de dolor. ¿Vale? 80% es mía, de mi pareja el resto. Cuando es las responsabilidades en pareja,
Las situaciones son compartidas, Lauri, pero no podemos entregar la responsabilidad de nuestra felicidad a nuestra pareja porque eso es una carga demasiado grande. Eso es una carga tan grande que muchas veces fractura las relaciones. Me quedan pocos minutos, finalizo y vuelvo a entrar para que finalicemos con los que les voy a dar para los tips que les voy a dar para mejorar un poco esto, ¿vale? Entonces voy a finalizar y vuelvo a entrar.